El jueves se dará una decisión de parte de la sala contra Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado cometido el 7 de diciembre del 2022. Y aquí hay varias posiciones, pero nosotros desde Perú 21 hemos entablado la posición de que se debe valorar el contexto político-social mediante el cual se dio este golpe de Estado. Que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no se hayan plegado, eso no quita el delito. Ojo. Pero en esos momentos vamos a analizar a fondo, a profundidad, con Andy Carrión, abogado penalista que se encuentra aquí en el CD Perú 21. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Mayra, por la invitación. Nosotros hemos planteado esta posición porque creemos que la valoración que debe dar la sala en cuestión a este golpe de Estado, un intento de quiebre constitucional, que lo vimos además en Mensaje a la Nación, con reuniones antes en Palacio de Gobierno, previas reuniones durante, después y luego ya con la huida hacia la Embajada de México de Pedro Castillo, constituye pues un delito. ¿Qué debería ponderar la sala, doctor Carrión? Sí, primero debemos de tener en cuenta, Mayra, de que el expresidente Castillo, así como Betsy Chávez, Aníbal Torres y los demás implicados en este juicio, están siendo imputados por el delito de rebelión y también alternativamente, como lo ha sugerido también la mayoría de jueces, por el delito de conspiración a la rebelión. Así es que son esos delitos que ahora están en juego y que tienen que decidirse este jueves. Ahora, ya ha habido un primer pronunciamiento judicial, nada menos que de la Corte Suprema, cuando Pedro Castillo y su defensa cuestionaron que los hechos que él desplegó se subsuman dentro del tipo penal o del delito de rebelión, porque arguyeron en aquella oportunidad de que Pedro Castillo no había empuñado ningún arma y que por tanto, al requerir el delito de rebelión, un alzamiento en armas, esta no podía configurarse. Pero este primer pronunciamiento, nada menos que por parte de la Corte Suprema, por la sala que dirige César San Martín, dijo que también cabía la posibilidad de una tentativa del delito de rebelión y que en ese sentido no era necesario empuñar un arma, sino que bastaban, ¿no?, actos previos a la propia comisión del delito. Esa fue la primera reflexión judicial y, como te digo, nada menos que emitida por la Corte Suprema, la sala que preside San Martín. Pero fue una evaluación preliminar de los hechos. Sin embargo, ya en el juicio, pues lo que ha hecho la fiscalía es postular que en efecto ha habido el delito de rebelión que se habría configurado también en el grado de tentativa. Y ahora respondiendo a tu pregunta, más allá de este primer pronunciamiento judicial, yo creo que es muy complejo. Tenemos aquí los hechos, todos los peruanos hemos sido testigos de esta intentona golpista, ¿verdad? Transmitida Cronológica, por claro, diferentes medios cronológicamente, ¿no? y cronológicamente. El tema Porque es el siguiente, ¿no? De que golpe de Estado como tal ha tenido sí una consecuencia constitucional, que ha sido precisamente la destitución de Pedro Castillo y su inhabilitación, por tanto, ¿no? Digamos, esa es la primera sanción constitucional a los hechos que él desplegó. Y además, la detención en flagrancia del propio Pedro Castillo. Entonces, ello debe de evaluarse, al menos en el ámbito constitucional. Pero en el ámbito penal, Mayra, no existe como tal el término golpe de Estado, sino más bien el delito de rebelión. Es el delito de rebelión el que está configurado en el Código Penal. Lastimosamente, Mayra, en aquel entonces, el legislador del Código del año 91 creyó de que un golpe de Estado solamente se daba levantándose en armas, ¿no? Empuñando armas, pero todos sabemos pues que los golpes de Estado blandos incluso implican que uno no se alce en armas para tomar o subvertir el orden y constitucional. aquí quiero hacer un símil. Es como aquella persona que intenta asesinar a otra. Claro, habría que analizar bien cuál es, digamos, la tentativa, ¿no? Pero lastimosamente, como te digo, el legislador del año 91 consideró que un golpe solamente se podía dar empuñando un arma, y eso no es cierto, ¿no? Pero el problema fundamental que ahora tienen los jueces en la mano es de que para ellos el concepto de golpe no necesariamente es el concepto constitucional, sino que se basan en el Código Penal. Y el Código Penal, como uno de los requisitos para poder sancionar el delito de rebelión, exige precisamente el alzamiento en armas, así sea en grado de tentativa. Y es por eso que la defensa de Pedro Castillo aprovechó esta circunstancia, aunque a decir verdad han hecho más bien una defensa política antes que jurídica. Lamentable, por ejemplo, y hay que decirlo, las participaciones sobre todo del abogado Betsy Chávez, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia aparte.
Han aprovechado esta circunstancia los abogados de Pedro Castillo y de los demás para señalar de que en rigor ni siquiera se configuraría la tentativa del delito de rebelión, porque necesitaría al menos configurarse el tema de las armas, ¿no? Como por ejemplo la utilización de las Fuerzas Armadas o dar una orden específica y que se haya tratado de empuñar el arma o de alguna manera la instrumentalización también de las Fuerzas Armadas. El problema que tiene la fiscalía es de que no ha llevado, por ejemplo, a los actores de las Fuerzas Armadas como imputados, es decir, con quienes habrían coordinado, cómo lo habría hecho. Y ese, diría yo, es el punto débil de la interpretación. Pero ciñéndonos, o sea, ese es el lado del texto legal, Sí, ese es el análisis jurídico, pero nosotros nos referimos, no se puede hacer un análisis tomando en cuenta el contexto global, Ujú, días posteriores, ujú. o mejor dicho, días anteriores al golpe de Estado, se supo que Sada Goray también Sí. estaba intentando o ya había dicho que se había dado cierto dinero. Salatiel Marrufo, que estaba en la comisión de fiscalización, lo dijo también. Eso habría acelerado esa decisión de Pedro Castillo para dar el golpe de Estado, para blindarse a sí mismo, para no ser investigado. Es que esa fue la finalidad, ¿no? Pedro Castillo dio un golpe de Estado y él lo dijo incluso en su intervención final, Mayra, él mismo señaló de que iba a ser ya vacado, ¿verdad? Y que él siempre con esta parafernalia del pueblo, que escuchó al pueblo y que por eso el pueblo quería ello, ¿no? Digamos, tomando la palabra de una mayoría que en realidad no era inexistente. No sé a quién se refiere que haya querido dar el golpe de Estado. Pero eso él mismo lo señaló en sus alegatos de cierre en esta intervención que tuvo, que por cierto fue más política que jurídica, de que en rigor ese día el Congreso de la República estaba dispuesto ya a dar un golpe de Estado. El problema es el siguiente, ¿no? El problema es de que ese mismo día se estaban dilucidando graves hechos de corrupción que implicaban también al propio expresidente Castillo y que era inevitable que el Congreso de la República lo inhabilite o lo suspenda de la función pública. Entonces era como que por puesta de mano, ¿no? Pero el único arma que le quedaba a Pedro Castillo era precisamente el golpe de Estado. Porque si no hubiera dado el golpe de Estado, aunque fue un golpe al parecer, porque la Fiscalía no ha logrado determinarlo, ha sido un golpe no planificado, es decir, teniendo a otras personas o las Fuerzas Armadas o policiales bajo su jurisdicción, eh, acarrea serios problemas para la imputación. De hecho, mira, Pedro Castillo es uno de los expresidentes que más investigaciones tiene. De hecho, que la Fiscalía ha cumplido con imputarle incluso ser líder de varias organizaciones criminales, la que estaba subordinado a Salatiel Marrufo, Sada Goray, la intervención, digamos, a través de ministros o algunos La intermediarios. municipalidad de Anguilla, en fin, Muchísimos hay casos, ¿no? Yo creo que de lejos es uno de los pocos presidentes que tiene muchísimas investigaciones abiertas. Es más, investigaciones abiertas como líder de una organización criminal. Y los hechos a los que tú haces referencia, Mayra, por ejemplo, el tema de Salatiel Marrufo, de Sada Goray, están ahora mismo en una investigación, están en proceso de investigación. Yo diría que Pedro Castillo ha desplegado estos actos primero para encubrir sus propios actos de corrupción y en segundo lugar para tratar de resguardar todavía su función como presidente de la República. Él mismo lo señaló, si es que ese día él no daba el golpe de Estado, quizás el Congreso de la República hubiera cumplido con suspenderlo. Entonces, eso no quita naturalmente la gravedad de los hechos, claro, Mayra. y el hecho que lo haya hecho a nivel nacional, porque además se cumplieron una serie de órdenes, y yo tengo aquí el expediente judicial Ujú, de la Sala Suprema, donde se detalla de ese día. En este contexto, el 7 de diciembre de 2022, lo voy a citar textual, se iba a someter a debate la moción de vacancia contra el entonces mandatario José Pedro Castillo Terrones. En horas de la mañana se habría producido una reunión en Palacio de Gobierno entre el entonces presidente del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, y el asesor de esta, Aníbal Torres, así como terceras personas, ¿no? Luego de que el mandatario habría ya ordenado la disolución del Congreso de la República, lo que implicaría el uso de las Fuerzas Armadas. El hecho, vuelvo a repetir, que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no se hayan plegado porque Pedro Castillo dio el golpe, el mensaje de la nación a una hora, y esto después, las Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto, se reunió una hora después para saber si se plegaban o no se sí. plegaban. Hay un punto importante de lo que tú señalas, Mayra, porque no estamos hablando de una persona cualquiera que está leyendo un discurso, no estamos Es el hablando en máximo. principio de quien preside Ujú. las Fuerzas Armadas y también las fuerzas policiales, es decir, no es cualquier persona. Y si las Fuerzas Armadas en algún momento no obedecieron esa orden, porque al fin y al cabo es una orden, ya no ha dependido directamente de Pedro Castillo, sino digamos del resguardo democrático que han tenido las Fuerzas Armadas y fuerzas policiales. Sin embargo,
eso que puede ser, digamos, a favor de una imputación de la gravedad de los hechos de Pedro Castillo, más bien es la debilidad de la Fiscalía en el ámbito penal, porque es lo que afirmamos lo han utilizado más bien a su favor, ¿no? Él dice, bueno, es que nadie le ha hecho caso, ¿no? Ni las Fuerzas Armadas, ni las fuerzas policiales, Pero, entonces, ¿cómo se configuraría un alzamiento propio en armas si es que no hubo, digamos, ese pero tuvo intento? toda la intención. Y aquí vuelvo a señalar lo mismo, ¿no? Que hice hace un rato. Es como aquella persona que intenta matar a otra. Sí, y eso yo creo que también debemos analizarlo. En el transcurrir del juicio, Mayra, los propios jueces se dieron cuenta de ciertas debilidades en la imputación por el delito de rebelión. Es por eso que en un determinado momento, esto sucedió hace como mes y medio, casi 2 meses atrás, los jueces, al menos dos de ellos, de los tres que conforman el tribunal, propusieron de que se cambie el título de imputación y que ya no sea juzgado, o al menos sea considerado de manera alternativa, de que únicamente por el delito de rebelión, Ujú. sino que alternativamente, y esto lo propusieron los propios jueces, se incluya, Mayra, el delito de conspiración para rebelión. Entonces, es sintomático, Mayra, que los propios jueces sugieran, propongan que se maneje una imputación alternativa. Y de hecho, en ese momento, cuando ocurrió esta propuesta de imputación alternativa por conspiración para rebelión, uno de los jueces, Iván Guerrero, que también conforma este tribunal, fue el único que se opuso. Y él dijo, miren, es que aquí no cabe la variación o la propuesta alternativa, porque estarían dejando en indefensión, señaló el propio magistrado supremo, estarían dejando en indefensión porque por este delito no ha sido propuesta antes la acusación. Entonces, por lo que te describo, hay ya ciertas discrepancias dentro de los mismos jueces en el tribunal, ¿no? Dos de ellos, la que dirige Chávez Carvajal, Ujú. el tribunal, luego Neira Flores, están de acuerdo con cambiar la imputación, manejar una alternativa como conspiración, porque a entender de ellos no ven tan claro todavía el panorama respecto a rebelión, pero cuando intentan esta propuesta alternativa, uno de ellos, Iván Guerrero, simplemente se opone y dice que tampoco es posible. Entonces, y es sintomático cómo los jueces mismos al día de hoy no están de acuerdo, digamos, hay discrepancias entre ellos mismos. Ujú. Entonces, yo creo que al día de hoy, mira, ya es este jueves la lectura de la sentencia. Yo me temo de que aquí van a haber posiciones quizás individuales por parte de los jueces. Dudo de que exista una posición unánime, Mayra, de que Ujú. todos los jueces estén de acuerdo en un solo sentido, porque ya lo han advertido antes, hace 2 meses, ¿no? Yo creo que fue el punto culminante de discrepancias que ya se han ido advirtiendo incluso durante el transcurso del juicio. Debe haber sentencia condenatoria. Usted lo señaló en algún momento, que la Fiscalía ha hecho un trabajo prolijo y esta acusación ameritaría pasar a un juicio oral. Eso lo dijo en un momento Sí, cuando estábamos analizando. Y luego, ya a estas alturas, eh, ¿qué es lo que debe ponderar la sala? sí. Mira, Porque tenemos estos hechos. claro, Es innegable. tenemos todo un proceso, ¿no? Por lo que hemos llegado precisamente ahora al juicio. Todos en un principio coincidimos en que este caso tenía que llegar a juicio, Mayra. No era posible de que no llegue a juicio. Habían suficientes elementos que tenían que ser al menos discutidos en un plenario o en un juicio como en esta situación. Por ejemplo, el hecho de los testimonios de los reporteros de Televisión Nacional del Perú, porque ellos sí observaron cómo había una coordinación previa entre Betsy Chávez para llamar a los reporteros, la coordinación con Pedro Castillo para ver el discurso en sí. Entonces, eso ameritaba una investigación y que eso se dilucide ahora en el juicio. Es por eso que los jueces sugirieron que más bien se postule conspiración para rebelión, porque ellos entienden de que quizás no ha habido realmente un alzamiento en armas, pero sí una coordinación. Pero debe haber o no una sentencia condenatoria. Mira, el problema es este. Yo creo, al menos en el delito de rebelión, que es complicado que se condene porque el requisito del alzamiento en armas está ahí escrito en el Pero Código Penal. conspiración. Pero yo creo que eventualmente conspiración sí ameritaría que Ujú. sea sancionado porque cuando los jueces sugirieron esta aplicación alternativa del delito de conspiración, tuvieron en cuenta precisamente lo que ahora estamos comentando, ¿no? La coordinación previa, los reporteros que señalaron que Entonces Betsy sí debe Chávez. ser sentenciado. Entonces, creo que sí habría una posibilidad de ser sentenciado por otro delito porque el de rebelión, y yo creo que este también debe ser un llamado para el Congreso de la República, Mayra, ha sido muy estricto el legislador del año 91 de exigir para un golpe de Estado, que es rebelión en el Código Penal, el alzamiento en armas. Hoy día no es necesario levantarse en armas para poder dar un golpe de Estado. Y yo creo que los congresistas tienen ahora más bien una función, una misión fundamental, que es la de actualizar y renovar las concepciones de lo que significa un golpe de Estado. Tú misma lo señalabas.
era habido muerte, o sea, estaba siendo involucrado en actos de corrupción ese mismo día del suceso de hechos y tuvo que intervenir para encubrirse, para tratar de no responder respecto a los graves hechos que se le imputaban, y la única alternativa que le quedó al expresidente Castillo, Mayra, fue dar un golpe de Estado. Claro, y además, teniendo en cuenta la cronología de los hechos, ¿no? Como yo lo había citado hace un momento, a las 10:46 del mismo día, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, envió un mensaje a través de la aplicación WhatsApp en el grupo de chat nominado Gabinete Bicentenario. ¿Qué decía ese mensaje? Le decía, señores ministros, a personarse inmediatamente a PCM. Acudieron diferentes ministros, entre ellos Roberto Sánchez, luego también al promediar 11:20 de la mañana, Betsy Chávez llama a TV Perú para un equipo para grabar este mensaje en La Nación, ¿no? Que iba a dar Pedro Castillo. Luego ya llegan los periodistas, eso ya lo sabemos. Aproximadamente 11:40 de la mañana, la referida fecha, el entonces presidente de la República, Castillo, emitió en vivo el mensaje a la Nación. ¿Y qué decía? Aquí voy a citar lo siguiente. Dice, a ver, si mal no me falla, sin embargo, el Congreso, el sistema de justicia, entre otras instituciones estatales, no alineados con los grandes intereses nacionales, perturban permanentemente la realización de las acciones tendientes a un mayor crecimiento económico. Y ahí dice lo siguiente: tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho, la democracia, cuyo efecto se dicta en las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República, instaurar un gobierno de emergencia excepcional, convocar en más breve plazo elecciones, ¿no? Para un nuevo Congreso de facultades constituyentes, para lograr una nueva constitución. De refilón también lo quería meter. Y además dice: reorganización del Sistema Nacional de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional. Y Todas lo las más instituciones. grave, la detención de la entonces fiscal de la La Nación, Nación, Patricia Patricia Benavides, Benavides, que ¿no? también Entonces, querían intervenir. es evidente que cuando uno analiza la minuciosidad del discurso, Mayra, esto a todas luces es un golpe de Estado. El problema es que la norma penal que tenemos, y eso hay que advertirlo también a los congresistas de la República, es una norma desfasada, que cree que únicamente dar un golpe de Estado es valerse o instrumentalizar un arma, empuñar un arma o valerse de las Fuerzas Armadas. Eso también debe haber Y una eso, interpretación de los jueces, ¿no? claro, el tema De es de que ellos ponderar. tendrían que ponderar exactamente cuáles fueron las circunstancias en las que se dio esto. Y yo creo que a raíz de esa ponderación, Mayra, es que los mismos jueces sugirieron esa imputación alternativa de la conspiración para rebelión, porque ellos, yo creo que se proyectaron a que quizás no calzaba el propio delito de rebelión y dijeron, bueno, pero si hay elementos para imputar conspiración a la rebelión, salvo uno de ellos, dos sí opinaron por esa alternativa. Entonces, yo creo que primero sí, como tú dices, hay que interpretar las normas también a raíz del contexto en el que toca vivir, pero el límite siempre de la interpretación, al menos en el ámbito penal, es la literalidad del texto, ¿no? Y lamentablemente, pues está incluido ese término en el delito de Claro, rebelión. lo que aquí tiene que valer y todos los peruanos tenemos que tener en cuenta es que hacer un intento o un golpe de Estado tiene consecuencias. Tiene consecuencias y tiene que haber consecuencias. Y para eso tenemos el sistema de justicia que tiene que valorar todos estos hechos de manera cronológica. Las reuniones previas al golpe de Estado. Luego, después, cuando se llama a Raúl Alfaro a decir, intervengan las instituciones. Y luego, después de una hora, porque no fue inmediato, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas deciden si acatan o no. Y mientras eso pasaba, Pedro Castillo ya se estaba yendo a la embajada. No, digamos este discurso risible del que estaba yendo solamente a dejar a su familia y que luego iba a volver, ¿no? Bueno, lo dijo en el tribunal incluso en alguna oportunidad. Fue a todas luces un golpe de Estado, Mayra, y mi intención es la siguiente: diferenciar los conceptos constitucionales del golpe de Estado, que sí está incluso mencionado en la Constitución y que tuvo como consecuencia la destitución del expresidente, y por otro lado, lo arcaico de la formulación normativa en nuestro Código Penal del delito de rebelión. Entonces yo creo que sí tiene que haber una interpretación contextual. De hecho, lo están adelantando, ya lo adelantaron los mismos jueces hace 2 meses cuando propusieron esta imputación de conspiración a la rebelión. Y yo creo que cuando los jueces, y te digo de la práctica, ¿no? Cuando ya los jueces sugieren un cambio de imputación, es porque no les queda clara la imputación primigenia, la original, la que postuló la fiscalía. Y yo creo que también adelantándonos una decisión, es altamente probable de que aquí absuelvan por el delito de rebelión, pero que puedan tomar en consideración más bien el delito de conspiración a la rebelión. Bueno, vamos a ver entonces cómo se van dando las cosas. Yo le agradezco, doctor Gracias a Carrión, ti, Mayra, por por la estar aquí invitación. con nosotros en el set de Perú 21, analizando
este tema, que quede de ejemplo. Pedro Castillo Terrones fue presidente de la República y ante los hechos y las denuncias, declaraciones de sus íntimos amigos como Salatiel Marrufo en el Congreso, dio este golpe de Estado para blindarse a sí mismo. ¿Qué hizo después? Se fue a la Embajada de México. ¿A qué? A huir de la justicia. Y, por supuesto, la Policía Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se plegaron a lo que dice la Constitución. No permitieron quebrantar el orden constitucional, sino otra sería la historia. Regresamos entonces con más información. No se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube e ingresar a perú21.pe.